Cualquiera ha tenido en sus manos un pequeño aparato para sacar fotografías. Hasta un niño ha manipulado el mencionado artefacto. Pero algunas veces, una cámara puede ser la perdición de un hombre, como en el caso siguiente, que alguien me contó, y yo lo narro a ustedes. Jaime era uno de esos muchachos que siempre estaba a la moda, y las camaritas de cajón eran la novedad en Guatemala. Quién sabe cómo hizo, pero la realidad fue que de la noche a la mañana resultó con la presunción de que tenía una cámara de sacar fotografías. Los muchachos del barrio, siempre embelequeros, le suplicaban mostrar a ese aparato. Jaime era tan presumido que su pequeño cerebro imaginaba que una película filmaba cuando le sacaba una simple fotografía a las personas. Los escenarios que escogía eran siempre los sitios más visitados dominicalmente: el Cerrito del Carmen, el Parque Central, el Hipódromo o la Aurora. Allá iba con la cantidad de amigos que, con el interés de salir en una amarillenta y borrosa fotografía, le seguían con sus mejores galas para posar ante la cámara del amigo. Y como todo es novedad en nuestro medio, el simple hecho de poseer una cámara fotográfica le daba ciertos privilegios al presumido de Jaime. Por ejemplo, lo invitaban a días de campo, a reuniones familiares, con tal de que tomara una foto para el recuerdo. Se fue haciendo poco a poco de fama, y pronto cundió la noticia de que él tomaba las mejores fotografías del cajón de los 4 puntos cardinales de la pequeña capital guatemalteca. «Mejor poné tu estudio», le decía su madre, noble anciana que vivía de lavado de ropa ajena o haciendo los servicios por día en casas grandes. «Estas embelequeras patojas ya no dejan en paz a mi muchacho», decía doña Encarnación, siempre que saludaban a Jaime las señoritas del barrio. Lo que a ella no le gustaba realmente era que una chica le andaba conquistando al muchacho y este ya no cabía de orgullo, pero todo era pasajero. El hijo de doña Encarnación estaba enamorado, pero de otra, que según los decires, vivía por el callejón Delfino. Al muchacho se le vio muy cambiado en los últimos días, ya que evadía al grupo y su preferencia era una patoja que él mencionaba mucho, pero que realmente nadie en el barrio la conocía. «¿A dónde vas tan temprano, Jaime?», esta era la pregunta de la anciana madre, que al ver que su hijo se marchaba, se quedaba con pena y con un buen porcentaje de celos, ya que aquel muchacho era lo único que tenía en el mundo. Los domingos muy temprano, después del baño, tomaba el desayuno y marchaba rumbo al extinto callejón Delfino. En una esquina esperaba a la guapa muchacha, fumando desesperadamente hasta que la divisaba de lejos y levantando la mano, la saludaba cortésmente. Jaime nunca supo de qué casa salía su novia, aquella mujer que había sido la causa de que dejara el grupo de muchachos del barrio y se entregara en cuerpo y alma en sus caprichos. Por espacio de largos 15 días, el muchacho reunió una cantidad de dinero para poder llevar a su enamorada a pasear al lago de Amatitlán y, como asunto ya tradicional, tomar algunas fotografías. Doña Encarnación le pidió una noche de tantas que quería conocer a la patoja porque ella, a su edad y su conocimiento, sabría decirle si le convenía o no. «Primero se la voy a traer en fotografía», le decía tentativamente Jaime, pensando que para la autora de sus días, ninguna muchacha, por buena y honrada que fuera, siempre le encontraría algún defecto. Los días fueron pasando, y finalmente llegó el ansiado domingo que fue iluminado por las húmedas calles de Guatemala, con un tibio sol que penetraba por las ventanas y callejones. Jaime, como de costumbre, se levantó temprano y tomó su cámara para revisarla minuciosamente. El rollo únicamente tenía 2 fotografías, las cuales usaría en el ansiado viaje a Amatitlán. El rollo era caro y no podía darse el lujo de comprar otro, pues el que tenía dentro de la cámara contenía otras fotografías de la chica, tomadas en diferentes sitios en donde habían asistido en gran cantidad de paseos. El clásico jaloneo del viejo bus emprendió la marcha dejando atrás el entronque de las 5 calles. La avenida Bolívar fue quedando lejos, y las majadas ofrecían su polvoriento camino al destartalado aparato que, repleto de turistas, buscaba la soledad del hermoso lago de Amatitlán. Cuando el chofer sonaba la bocina en cada recodo del camino, parecía graznido de pato,
Como a la media hora fueron pasando por Villanueva, y al frenazo brusco de la camioneta, un enjambre de vendedoras invadieron las ventanas del vehículo para ofrecer todos sus productos. Había de todo: huevos duros con tortilla y chirmol, pan con frijoles, tostadas y hasta elotes cocidos. Cuando finalmente llegaron a Amatitlán, estiraron un poco las piernas después del largo viaje desde la capital de la República hasta Amatitlán. Nuevamente los grupos de vendedoras, ahora con pepitoria y dulces regionales, les asaltaron, con el fin de que probaran la chancaca que acababa de salir. Era muy temprano. La pareja alquiló una lancha y se internó lago adentro, esto con el objetivo de estar más cerca de la naturaleza y disfrutar plenamente de aquel inolvidable domingo. Estuvieron en varios sitios, fueron al castillo. El pobre muchacho, sacando fuerzas de flaqueza, la llevó a dar un paseo por el relleno. Ya por la tarde, después del suculento almuerzo, decidieron tenderse en la grama verde. Esto contrastaba con el blanco vestido de María Ledesma, la mujer que le había robado el corazón a Jaime. «Quédate allí como estás», dijo Jaime. «No te muevas, quiero sacar la mejor fotografía para mandársela a mi madre». La patoja sonrió pícaramente y el clásico clic de la cámara sonó, perdiéndose en las quietas aguas del lago de Amatitlán. «Ahora te paras cerca de la orilla», le dijo Jaime nuevamente, ordenando una pose artística para sacar la última exposición. La fotografía fue tomada y todo se agasajó con una sonora carcajada, como dos chiquillos corretearon por la grama verde, cansados y sudorosos. Jaime quedó tendido y ella, con sus manos finas, llegó junto a él para acariciarlo y hacerle cosquillas con las puntas de sus dedos. Jaime se fue quedando profundamente dormido. Solo el viento tibio le levantaba un rizo que coquetamente usaba en la frente, pero a los pocos momentos, aquel tibio aire se tornó frío, y cuando despertó, todo era soledad y silencio. La tarde había caído y las sombras de la noche iban cubriendo aquel pequeño valle. «María, María», gritó por todos lados Jaime sin encontrar respuesta a sus gritos. Dispuso finalmente emprender al regreso y a duras penas tomó la última camioneta que regresaba a la capital. El muchacho buscaba entre los pasajeros a su amada, pero era en vano. Sus ojos no encontraban al ser querido, y con un poco de cólera y pena a la vez, pensaba mil cosas. ¿Se metería al lago y se ahogó? ¿O se regresó burlándose de mí, dejándome dormido? Muchas eran las preguntas que Jaime se hacía, mortificándose a sí mismo. Finalmente llegó a casa, donde la madrecita esperaba con la cena caliente y el beso de buenas noches. Doña Encarnación le preguntaba por la desconocida, pero el muchacho no contestaba. Pasaron los días y las semanas, y por más vueltas que Jaime dio por el callejón Delfino, no encontró a la mentada patoja. Por último dispuso desarrollar el rollo, que fue a dejar a uno de sus amigos, que laboraba en tales menesteres. «Hoy sí vas a conocer a la traidora que tengo», le dijo al entregarle el rollo. Como a los 3 días, Vicente buscaba afanosamente a Jaime para entregarle las fotografías y a la vez felicitarlo. Con las manos temblorosas, Jaime tomó el paquetito y extrajo las fotografías. Estaban con toda la belleza del paisaje, pero el objeto principal, María Ledesma, no aparecía en ninguna de ellas. El tiempo pasó. Un día de tantos, en un periódico capitalino salía la esquela luctuosa, donde una familia invitaba a una misa de requiem por el eterno descanso del alma de quien vida fue su hija, María Ledesma, fallecida trágicamente, y por cumplirse el 7º aniversario de su deceso. Jaime, asustado, decide corroborar lo leído. Fue a la misa que se celebraba en Santo Domingo, y allí platicó con un pariente, quien le contó que ella había muerto ahogada en el lago de Amatitlán desde hace 7 años. «Le comprendo, joven», dijo el pariente y prosiguió. «No es usted el primero que sufre de esta alucinación. A varios ha llevado, quién sabe con qué intenciones». Jaime no esperó más. Con sus manos entre la bolsa y con la vista en la banqueta, se marchó del sitio
con el pensamiento puesto en esta mujer, la más bella que jamás había conocido. Nunca más se supo de Jaime.